Buen día, mi nombre es Joven Alejandro Virgen Vázquez, alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana, Tecnológico Nacional de México, eh, cursando la materia de Estadística Inferencial 2, Unidad 2, impartida por el profesor José Braulio Morales Cuevas. Y comenzamos. Bueno, ahora vamos a ver la unidad 2, correlación y regresión. Los temas 10.2, correlación, 10.3, regresión, 10.4, variación e intervalos de predicción y 10.5, regresión múltiple. Bueno, comenzamos con el capítulo 10.2, correlación. Definiciones. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de la correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos variados X y Y. En una muestra, el coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor a Carl Pearson de 1857 a 1936, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. El valor de R está siempre entre menos 1 y 1, es decir, entre menos 1 menor o igual R menor o igual 1. 2. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. 3. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y el valor de R no sufrirá ningún cambio. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal, no está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. Y 5. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes de las correlaciones. 1. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. 2. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, puede existir una correlación no lineal. Bueno, vamos a ver un ejemplo, el tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de coeficiente intelectual de Webster de un grupo de sujetos. Dice, hay una evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Bueno, a continuación tenemos los datos. Tenemos 10 datos del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual de cada uno de ellos, ¿no? Bueno, para resolver este ejercicio nos vamos a Minitab, abrimos el ejercicio y ya tenemos aquí los 10 datos del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual. Bueno, para resolver este ejercicio nos vamos a estadística, estadística básica y correlación. Seleccionamos las dos variables. En el método seleccionamos correlación de Pearson y le damos a aceptar. Bueno, aquí podemos ver la correlación de Pearson que nos sale desde 0.179 o redondeado 0.18, ¿no? El valor de P es de 0.620. Bueno, lo que nos decían, ahora sí que la presentación o las definiciones decía que la correlación podría estar entre menos 1 y 1, pasando por el 0, ¿no? Cuando tenemos un valor muy cercano al 0 no existe correlación, y cuando tenemos un valor muy cercano al 1
se podría decir que el 95% o el 99% significa que tenemos una correlación positiva. Lo que significa es que si la X aumenta, la Y también tiende a aumentar, ¿no? Cuando tenemos un valor muy cercano al -1, tenemos una correlación negativa. Significa que si X aumenta, Y va a disminuir. En este caso tenemos la correlación de Pearson es de 0.18, a lo que podríamos concluir que es un número muy alejado al -1 y al 1, o sea, está muy cercano al 0. Y el valor de P también influye porque, si nos damos cuenta, es mayor al valor de significancia, que normalmente cuando no nos dice el enunciado tenemos que tomar el 0.05 o el nivel de confianza al 95%, ¿no? Bueno, como conclusión podemos concluir que no tenemos la evidencia suficiente para determinar si existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual, ¿no? Ocuparíamos en este caso más datos, ¿no?, para poder concluir o acercarnos a un valor positivo o un valor negativo. Bueno, continuamos. Ejercicio de calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en centígrados para diferentes años, según datos del Air Policy Institute. Existe una correlación lineal entre la temperatura y la correlación de CO2. Bueno, aquí ya tenemos los datos de CO2 y la temperatura, ¿no? Bueno, abrimos Minitab. Bueno, aquí ya tenemos los 10 datos del CO2 parte por millón y la temperatura. Veamos, ¿no? Bueno, para resolver este ejercicio volvemos a ver nuestra estadística, estadística básica y correlación. Seleccionamos las dos variables. Método correlación de Pearson y presentar valores de P. Aceptar. Bueno, en este caso podemos darnos cuenta que la correlación de Pearson está más cerca a llegar a 1. O sea que en este caso podemos concluir que la correlación es positiva. Significa que si X aumenta, Y también va a aumentar, ¿no? En este también podemos ver que el valor de P es menor al nivel de significancia de 0.05, o sea que está afirmando que sí existe una correlación en el calentamiento global, ¿no?, que indica la presentación o el ejercicio, que dice que sí existe una correlación entre la temperatura y la concentración de CO2. En este caso sí existe. Sí podemos afirmar, ¿no?, ya que está llegando la correlación de Pearson a 1. Bueno, continuamos con la presentación. Dice regresión, capítulo 10.3. Definiciones. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables X y Y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Y es igual a b por 0 más b por 1 x por x, ¿no? La ecuación de regresión expresa una relación entre x llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente y y llamada variable de respuesta o variable dependiente. Definiciones. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica y la recta de regresión.
Definiciones, dice, para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor Y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, residuo es igual a Y observada y menos Y predicha, que es igual a Y menos observada menos Y predicha, ¿no? Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible, dice. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de valores X, Y, una vez que cada uno de los valores de la coordenada Y se reemplaza por el valor residual Y observada y Y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de puntos X, Y observada menos Y predicha. Bueno, vamos con el ejemplo de edad y tamaño de la cintura de los hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Bueno, vamos a meditar abriendo el ejercicio. Bueno, aquí ya tenemos los datos de la edad de los hombres y el tamaño de su cintura en centímetros. En este caso tenemos 40 datos. Para resolver este ejercicio vamos a estadística, regresión y gráfica de línea ajustada. Bueno, en este caso la respuesta, bueno, en este caso Y es el tamaño de la cintura del hombre y X es la edad del hombre, ¿no? Ya que con ello podemos modificar, ya que esta es la variable dependiente, ¿no? En opciones, nada más revisemos que tenga el nivel de confianza del 95%. Y en gráficas vamos a poner 4 en 1, porque nos arrojó las 4 gráficas. Tipo de modelo de regresión lineal, vamos a aceptar. Aquí ya tenemos las gráficas. Tenemos una gráfica de residuos para el tamaño de centímetros en hombre y gráfica de probabilidad normal. Bueno, si nos podemos dar cuenta, porque dice que tiene una relación. Gráfica de ajustes, valor ajustado y versus orden. Un histograma también tenemos. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos ya la ecuación de regresión. Tamaño de cintura del hombre en centímetros es igual a 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre, ¿no? Resumen de modelo. Les dice que la R cuadrada o ajustada es del 60%, la R cuadrada es del 71.41. Tenemos un valor de P es 0.00. O sea, lo que nos da a entender que sí existe correlación, ¿no? Vamos, dice determinar la ecuación de regresión. En este caso ya la tenemos, que es la que nos da aquí al principio. Y dice la predicción en base a estos datos, cuál será el tamaño de la cintura por un hombre a la edad de 20, 40 y 60 años. Bueno, en este caso nada más vamos a sustituir la ecuación, que es de 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre. En este caso ya lo tenemos en Excel, que es la ecuación que nos dan la edad y la cintura, ¿no? En este caso, como les comentaba, es sumar los 59.64 más 0.6259 por, ahora sí que los 20 años que nos piden, 20, y en este caso la cintura nos da un valor de 72.158, a los 40 años una media de 58.676 y a los 60 años 97 centímetros, ¿no? Bueno, continuamos con la presentación.
Dice ejercicio de edad y tamaño de la cintura de las mujeres. Bueno, a continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos. De cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años, ¿no? Bueno, aquí nada más nos piden la diferencia de edades y revisamos ahora sí que los datos en militar. Bueno, aquí ya tenemos los datos de la edad de las mujeres y cintura en centímetros. También tenemos 40 datos como decía el enunciado. Para resolver este ejercicio vamos a estadísticas, regresión y gráfica de línea ajustada. Seleccionamos nuevamente en Y, cintura en mujeres, y en X, edad, ¿no? Gráficas 4 en 1, aceptar, y opciones nada más revisamos que tenga el nivel de confianza del 95%, aceptar. Bueno, aquí podemos ver que también tiene una correlación, lo que indica en la gráfica de probabilidad normal. Tenemos un histograma, el valor ajustado y orden de observación. Bueno, aquí también nos arroja lo que nos pide el enunciado, la ecuación de regresión. En esta gráfica nos la están mostrando, es de 54.12 más 0.8095 por la edad de las mujeres, en este caso por 54, ¿no? O por las edades que nos llega el enunciado. Aquí tenemos también la ecuación. R ajustada es de 74.70% y R cuadrada es del 75%, ¿no? Con un valor de P de 0.0, o sea que sí existe correlación, ya que el nivel de confianza es mayor, o sea de 0.05, lo que nos da a entender que sí tenemos una correlación, ¿no? En este caso. Bueno, ahora dice la predicción en base a estos datos, cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. Bueno, esto nada más lo vamos a modificar en Excel y ver los valores, ¿no? 18, 36 y 54. Y la ecuación, como decía la gráfica, bueno, aquí ya tenemos la ecuación de 54.12 y de 0.8095 por la edad de 18 años. Tenemos una cintura de 68.69, si redondeamos 69, ¿no? Centímetros, igual a la edad de 36 años, una cintura de 83, a la edad de 54 años, una cintura de 97 o 98 si redondeamos, ¿no? Centímetros. Bueno, continuamos con la presentación. Capítulo 10.4, variación e intervalos de predicción. Definiciones. Suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral x, y, que y es el valor predicho de y obtenido por medio de la ecuación de regresión, y que la media de los valores y muestrales es y muestral. La desviación total de x, y es la distancia vertical de y menos y muestral, que es la distancia entre un punto de x, y la recta horizontal que pasa por la media muestral de y muestral. La desviación explicada es la distancia vertical de y predicha menos y muestral, que es la distancia entre el valor predicho y la recta horizontal que pasa por la media muestral y, ¿no? La desviación sin explicar es la distancia vertical y menos y predicha, que es la distancia vertical entre el punto x, y la recta de regresión. La distancia y menos y predicha también se conoce como residuo. Desviación. Bueno, aquí tenemos desviación total es igual a desviación explicada más la desviación sin explicar. En este caso,
es y menos y muestral es igual a y predicha menos y muestral más y menos y predicha. Bueno, aquí tenemos un ejemplo que dice: imagina una muestra de datos pareados XY que incluye los valores específicos de 5 a 19. En este caso, valores de X, ¿no? Suponga que utilizamos esta muestra de datos pareados para calcular los siguientes datos. Existe una evidencia suficiente para sustentar que la afirmación de la correlación lineal entre X y Y. La ecuación de la recta de regresión de Y predicha es igual a 3 más 2x, ¿no? En este caso Y predicha es igual a 3 más 2x. La medida de los valores de Y está dada por Y testada, que es igual a 9. En este caso Y testada es igual a 9. Continuamos. Dice: uno de los pares de datos muestrales es X igual a 5, Y igual a 19. En este caso es X5 y Y19, que es este punto. El punto 5.13 es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la sustitución de X igual a 5 en la ecuación de regresión Y predicha es igual a 3 más 2x produce a Y predicha igual a 13. Al existir una correlación lineal entre la significativa entre X y Y, la forma de predecir el valor de Y cuando X es igual a 5 consiste en sustituir X igual a 5. La ecuación de regresión Y predicha es igual a 3 más 2x para obtener Y predicha igual a 13. Podemos explicar la discrepancia y al señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión. Para X igual a 5, el valor predicho de Y es 13, pero el valor muestral observado de Y en realidad es 19. La discrepancia entre Y predicha es igual a 13 y Y es igual a 19 no puede explicarse por medio de la recta de regresión y se le denomina desviación sin explicación o residuo, ¿no? Desviación total a partir de Y testada es igual a 9 del punto 5,19 y Y menos Y testada es igual a 19 menos 9 queda un igual a 10, ¿no? Desviación explicada a partir de Y testada igual a 9 del punto 5,19 y Y predicha menos Y testada es igual a 13 menos 9 es igual a 4. Desviación sin explicar a partir de Y testada es igual a 9 del punto 5,19 es igual a Y menos Y predicha, que es igual a 19 menos 13, queda un 6 de resultado, ¿no? Variación total, explicar, dice variación explicada y variación sin explicar. Bueno, en este caso es variación total, variación explicada y variación sin explicar. Es la sumatoria de Y menos Y testada al cuadrado igual a la sumatoria de Y predicha menos Y testada al cuadrado más la sumatoria de Y menos Y predicha al cuadrado. Bueno, son las mismas fórmulas que tenemos anteriormente, nada más que es la sumatoria y todas elevadas al cuadrado, ¿no? La variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de las desviaciones totales. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados. Y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. Definiciones. El coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total en Y, que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R cuadrado es la proporción de la variación en Y que se explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación R cuadrada es la cantidad de variación en Y
que se explica por la recta de regresión. Se calcula r cuadrada es igual a la variación explicada sobre variación total. Un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho de y. Una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. El error estándar de la estimación en la medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. Dice, el error estándar de la estimación se denota con SE, es la medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Bueno, a continuación vamos a resolver un ejemplo que dice peso y consumo de combustible en autos de carretera. Se hizo un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas por galón, ¿no? Dice número 1, determine el valor del coeficiente de correlación lineal. Dice número 2, existe una evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de los automóviles y las cantidades de combustible que consumen en la carretera. ¿Qué porcentaje de variación total de consumo de combustible en carretera pueden explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Y la última dice, para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifica la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Bueno, a continuación abrimos los datos en Minitab. Bueno, aquí ya tenemos los datos. En este caso nos dieron hasta marca, modelo, peso en libras, longitud, cana de pies, cilindros, desplazamiento, ciudad, millas por galón, carretera, millas por galón, gas intervalo, invernadero en toneladas de CO2, ¿no? Bueno, nos dieron las marcas y en este caso son 32 muestras, ¿no? Bueno, en este caso para resolver este ejercicio nos da la estadística. Aquí seleccionamos regresión, nuevamente regresión y ajustado a modelo de regresión. Bueno, en este caso en la respuesta vamos a poner carretera, millas por galón, y en predictores continuos vamos a poner peso en libras, ya que nada más tenemos esta variable, ¿no? El modelo dejamos igual. Opciones, revisamos que el nivel de confianza esté en el 95%. Gráficas, seleccionamos 4 en 1 y damos a aceptar. Aquí ya tenemos la gráfica. Bueno, aquí en los análisis del valor de P nos podemos dar cuenta que es de 0.00, o sea que es menor al nivel de significancia o el valor de confianza del 95%, como nos indica o no nos puede indicar el enunciado, que normalmente cuando no lo indican el nivel de significancia es de 0.05, lo que nos dice que es si tiene correlación, ¿no? En este caso hay una correlación lineal entre el peso en libras y las millas por galón, ¿no? Bueno, tenemos un valor F 55.77, la R ajustada en este caso es de 63.86 y una R cuadrada de 60.86. Los coeficientes, un valor de P de 0, valor de T, en este caso constante, es de 17.66 y un peso en libras de
menos 7.47. Aquí tenemos ya la ecuación de la regresión carretera por millas por galón, en este caso es 50.50 menos 0.005869, ahora sí que por el peso en libras, ¿no? Así que ya podemos calcularlo ahí bajo esa ecuación. Carretera en millas por galón de 37.000. Bueno, en este caso vamos a leer la pregunta 1. Determinar el valor de coeficiente de la correlación lineal. Bueno, en este caso para resolver eso vamos a ir a estadísticas, estadística básica, y vamos a poner correlación. Vamos a seleccionar peso en libras y millas por galón. Damos correlación de Pearson, valores presentados de P. Y en este caso podemos observar que tenemos un valor negativo de 0.86, o sea, está llegado, recordemos que es de menos 1 a 1 pasando por el 0. En este caso significa que tenemos una correlación negativa fuerte, se refiere que a la variable aumenta y la otra variable disminuye. Si por ejemplo, si el peso aumenta, el rendimiento en millas por galón va a disminuir, ¿no? Y el valor de P nos indica que es 0, lo que indica que la correlación en este caso sí es lineal, ¿no? Bueno, ya tenemos la respuesta del 1. Vamos a la pregunta número 2. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y cantidades de combustible que consumen en la carretera? Bueno, en este caso es sí, ya que nuestro valor de P, como lo muestra el resultado, es de 0, ¿no? 0.0, ya que el nivel de significancia es mayor, o sea 0.05, y el valor de P que nos arroja, o el valor de Pearson, es de 0.0, lo que indica que, como les comentaba, la correlación es lineal, ¿no? Continuamos con la pregunta 3. ¿Qué porcentaje de variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en la carretera? Bueno, eso lo teníamos ya y nos arrojaba que era aquí un resumen de modelo R cuadrada ajustada, que era de un 63.86 o 64%, ¿no? Continuamos. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Bueno, en este caso vamos a tener que resolverlo en Minitab para poder poner esta variable, ¿no? Vamos a resolverlo en estadísticas, en regresión nuevamente y predecir. En este caso vamos a carreteras por millas por galón. En este caso nada más vamos a poner el valor que nos está dando el enunciado de 4.000 libras, 95%, y damos OK. Bueno, aquí nos está diciendo que el índice de confianza en este caso es de 26. Dice, si un automóvil pesa 4.000, ¿cuál es el valor que predice el mejor consumo de combustible en la carretera? Bueno, en este caso nos dice que el ajuste es de 27.0275 y con un índice de confianza del 95%, del 26, a los intervalos del 26.01 al 28.04, ¿no? Ya nos dice, para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación de intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Bueno, aquí está.
El intervalo predecible es del 95%, es del 22.43 al 31.62. Bueno, con eso terminamos este ejercicio. Continuamos con el siguiente. Ejercicio de estatura y peso de hombres. Supongo que tiene valores pareados que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Determina el valor del coeficiente de correlación lineal. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres y su peso? Dice 3. ¿Qué porcentaje de variación total del peso en los hombres explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Dice, para un hombre que mide 70 pulgadas, identifica la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. Bueno, abrimos el documento. Bueno, aquí ya tenemos los datos. Nos dieron la edad, estatura, ahora sí que estatura en peso, pulgadas, el peso en libras, cintura en centímetros, pulsos, presión sistólica, diastólica, colesterol, índice de masa corporal, muslo, codo, así que las medidas, ¿no? Muñeca y brazo. En este caso son 40 datos. Y para resolver este ejercicio también lo vamos a resolver en estadística, regresión y ajustar modelo de regresión. En este caso nuestras variables son estatura en pulgadas y predictores continuos es el peso. Modelo dejamos igual. En opciones el 95% para los intervalos de confianza. En gráfica seleccionamos 4 en 1 y vamos a aceptar. Bueno, aquí en las gráficas claramente podemos ver que tiene correlación gracias a la gráfica de probabilidad normal. Tenemos la gráfica de ajustes, también tenemos un histograma, cual podemos ver que existe alguna correlación también. Bueno, tenemos el valor de P, que es menor al nivel de significancia de 0.05, lo que nos da a entender que sí existe una correlación lineal entre la estatura en pulgadas por el peso en libras de los hombres, ¿no? Tenemos un resumen de modelo de la R cuadrada o ajustada, el 25%, y R predicha el 19.30. Aquí tenemos ya la ecuación de regresión. La estatura en pulgadas es igual a 58 más 0.0599 por el peso en libras. Y aquí diagnóstico para observaciones poco comunes, o sea que están un poco fuera de lugar, ¿no? 16, 17, 18. Vamos a... Dice determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Bueno, en este caso nos vamos a estadística básica y seleccionamos correlación. Seleccionamos estatura y peso en libras. Correlación de Pearson, presentar valores de P. En este caso seleccionamos y podemos ver que existe, bueno, se podría decir que nos hacen falta datos, ya que los intervalos es de -1 a 1. Está algo cerca del 1. Sí, bueno, aunque el valor de P nos afirma que sí existe una correlación, ya que
El nivel de significancia es de 0.05, o sea que es menor el valor de P que nos están indicando aquí, ¿no? Se puede decir que sí existe una correlación, ¿no? La pregunta 2 dice: ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre la estatura de los hombres y el peso? Bueno, en este caso se podría decir que sí, no lo suficiente, pero sí existe, ya que el valor de P nos está comprobando que sí, ¿no? Pregunta 3 dice: ¿qué porcentaje de la variación total del peso de los hombres explicarse por la correlación lineal entre el peso y la estatura? Perdón, entre la estatura y el peso. Bueno, en este caso la tenemos aquí arriba. Aquí en resumen de modelo, que era R cuadrada ajustada, que era del 25.36%, ¿no? Lo que nos da a entender. Bueno, dice el problema 4: si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Bueno, en este caso nos vamos a ir a estadística, regresión nuevamente y predecir. Aquí nos dicen que la estatura en pulgadas son 70 y le damos a aceptar. Aquí nos dice el ajuste de 62.19 y el índice de confianza del 95% del 58.79 a 65.59, ¿no? El índice de predicción en este caso es del 95%, del 55.91 al 68.47. Para un hombre que mide 70 pulgadas se identifica la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. Bueno, ya lo había mencionado, el intervalo de predicción del 55.91 al 68.47. Continuamos. Regresión múltiple, capítulo 10.5. Definición: en una ecuación de regresión múltiple expresa la relación lineal entre una variable y respuesta y dos o más variables de predicción x1, x2 y x infinidad, ¿no? Se puede decir. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales de y predicha es igual a b por 0 más b por 1, x1 más b por 2, x2 más y así una infinidad de variables, ¿no? Objetivo: usar los datos muestrales para calcular la ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable de respuesta y. R cuadrada y R cuadrada ajustada. R cuadrada denota el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo que bien se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto dará como resultado R cuadrada igual a 1, y un ajuste muy bueno daría por resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de R cuadrado cercano a 0. El coeficiente múltiple se determina R cuadrada. Tiene una grave desventaja: a mayor número de variables incluidas, se incrementa R cuadrada. La R cuadrada más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se origina la mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que es R cuadrada ajustada, para el número de variables y el tamaño de la muestra. R cuadrada ajustada y el valor de P. Valor P o valor de Pearson es una medida significativa general de la ecuación de regresión múltiple. El valor de P es de 0.000. Es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones. El valor de Pearson es una buena medida de que también se ajusta la ecuación a los datos muestrales. El valor de 0.00 resulta de una prueba de hipótesis nula de B1
igual a B2 igual a 0. El rechazo de B1 igual a B2 igual a 0 implica que al menos uno de B1 y B2 no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar las predicciones deseadas. Lineamientos para determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple. 1. Utilice el sentido común y consideraciones prácticas para incluir o excluir variables. 2. Considere el valor de P. Seleccione una ecuación que tenga significancia general, tal como lo determina el valor P. Considere ecuaciones con valores altos de R cuadrada ajustada y trate de incluir solo unas cuantas. Bueno, continuamos con el ejercicio de colesterol en miligramos en hombres. Dice, utiliza el siguiente conjunto de datos y determina la mejor ecuación de regresión, donde el colesterol sea la variable de respuesta y utilice las siguientes variables de predicción: la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. Dice, primero determina la mejor ecuación de regresión. Número 2 dice, ¿cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años, mide 70 pulgadas, pesa 175 libras y su cintura es de 95 centímetros? Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. Dice, ¿qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos, el cual es un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión? Bueno, aquí ya tenemos los datos, los agreguemos en Minitab. Aquí ya tenemos todos los datos. En este caso nos pusieron la edad, estatura en pulgadas, peso en libras, cintura en centímetros, pulso, latidos por minuto, presión sistólica, presión distólica, colesterol, índice de masa corporal y ahora sí que las medidas de muslos, en centímetros de codo, muñeca y de brazo, ¿no? Bueno, para resolver este ejercicio vamos a ir a estadística básica, regresión y ajustar modelo de regresión. Bueno, en este caso, como nos menciona la presentación, dice que vamos a tomar en cuenta el colesterol como la variable de respuesta. Seleccionamos colesterol y predictores continuos, ya serían la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura, ¿no? Estatura, peso y el tamaño de la cintura. Aquí en modelo dejamos todo igual. Opciones, nada más revisamos que el nivel de confianza sea el 95%. Gráficas, seleccionamos 4 en 1 y damos a aceptar. Bueno, aquí ya tenemos las gráficas de residuo, histograma, el orden de observación y el valor ajustado. Vamos a ver primero la información que nos dan. Análisis de varianza, en este caso nos dan el valor ajustado, el valor de F, el valor de Fisher, en este caso de la edad es de 0.001, estatura en pulgadas es de 0.302, el peso en libras es de 0.755 y la cintura en centímetros es de 0.026. El resumen del modelo, pues en este caso tenemos a S que es de 159.386, una R cuadrada de 73.86%, la R ajustada es de 70.88 y la R predicha en este caso es de 67.02%. Los coeficientes, en este caso la constante es de 0, un valor de P es de 0.482, en la edad 0.1, bueno, son los mismos datos que tenemos aquí arriba, ¿no? La ecuación de regresión, en este caso del colesterol, es de menos 493 más 9.58 la edad,
menos 9.35 menos 0.66 más 14.39. Son los datos del colesterol, ¿no? En este caso, los datos que nos dan el colesterol. Bueno, continuamos. ¿Cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años que mide 70 pulgadas, pesa 175 libras y su cintura es de 95 centímetros? Utiliza solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. Bueno, para resolver vamos a hacer estadísticas, regresión y predecir. Bueno, en este caso vamos a poner en edad. Nos dice que la edad es de 40 años. La estatura nos mencionaba que eran de 70 pulgadas. Peso en libras de 175 y centímetros de 95 centímetros. Aquí damos a aceptar. Bueno, aquí ya tenemos la ecuación, ¿no? En este caso nos menciona que, bueno, la predicción nos menciona que es un ajuste de 486,933. El ajuste es de 44.85 y el índice de confianza del 95% es de 395 a 577.99. El índice de producción del 95%, es de 150.829 a 823.038. ¿Qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos, en el cual es un nivel saludable para la mejor ecuación de regresión? Vamos a meter nuevamente. En este caso vamos a ir a estadísticas, regresión y optimizador de respuesta. Bueno, en este caso la respuesta es colesterol. En meta vamos a poner objetivo y en objetivo vamos a poner 150 miligramos que nos indica el enunciado, ¿no? Aquí todo está bien, vamos a aceptar. Bueno, aquí ya tenemos la gráfica de optimización. El colesterol al objetivo de 150, en Y nos salió de 153.52, D es de 0.99 y la edad que nos menciona, que sería la óptima, es de 63 años, una estatura de 76.20, peso en libras de 237.10 y una cintura de 108.70 centímetros, ¿no? Bueno, con eso concluimos el ejercicio.